La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, hablamos de los helados, un alimento que forma parte ya de nuestra vida cotidiana, sobre todo, por supuesto, los meses de verano, unos sabores que despiertan recuerdos, que nos llevan a la infancia, que es verdad eso, que se suele asociar a esos meses de calor, pero que cada vez disfrutamos más durante todo el año. Es refrescante, dulce, cremoso y ha pasado pues de ser simplemente un alivio para el calor a convertirse ya en una propuesta casi de alta cocina, de artesanía y de, pues vamos, o sea, está cuidadísimo hasta el último detalle. Marcos, tú eres fan del helado como cualquier hijo de vecino. Por supuesto. Sí, claro que sí. Yo fan. O sea, a mí me ¿Eres de encantan los que los solo helados. los comes en verano o te da un antojazo de helado un noviembre aleatorio? Pues a ver, a veces sí lo como en noviembre, pero depende de qué helado, porque no todos los helados son iguales para comer en invierno. ¿A qué te refieres? Pues que, por ejemplo, Explícate. en verano me gustan más los helados que son así como más... A ver, ¿cómo te explico? Es que también... Más frutales y tal, ¿te Más refieres? frutales, sí, exactamente. Como más frutales, frescos, más dentro de que frescos. todos son fríos, ¿no? Sí, exactamente, Sí. pero más así. Y en invierno, pues me apetecen más con galletita, con más cositas. Con chocolatito. Chocolate, Claro, sí, otro tipo de cosas. helados. Claro. A mí es que esos helados que tienen trozos de cosas me vuelven completamente loca. Yo es que soy muy golosa, entonces Ajá. a mí un helado de fruta me parece como casi una contradicción en sí misma. Yo el helado lo como de... Pero si es fruta natural está bueno. Sí, Está muy bueno. no, sí, a mí me encanta la fruta, pero la Claro. fruta me gusta la fruta. Entonces yo lo siento, pero a mí me gusta los helados Claro. de chocolate, el helado de stracciatella, de no sé qué, el Sí. de todo lo que sepa a azúcar en vena. Que no sea fruta. Que no. Eso sí. No, a ver, el de fruta me gusta también, pero es verdad que normalmente me enfrento a una vitrina entera Ya. y me gusta probar otras cosas, el de turrón, el de tiramisú, el de no sé, ciertas galletas o chocolate negro, el chocolate intenso, que ese no es dulce, fíjate, pero a mí Claro. el chocolate me gusta mucho, me alucina. Y a mí también me dan antojos, pues en pleno enero, de un helado, la verdad, no te voy a Me engañar. gusta mucho, mira, yo soy fan del de ese que es de la galleta famosa esa que destapas y chupas lo de dentro. Sí, esa esa es que no cosa. quiero decir el nombre, pero bueno, es una tontería, bueno. Y la otra, la que es dulce, como caramelizada. La que está muy de moda. Que está muy de moda ahora, Esa. que hacen Ah. todo de eso, de sabor, que ya... Que ya está, entre eso Está y en el todas partes. pistacho estamos Sí, sí. empachados. Estamos empachados ya. Pues bueno. Esos son tus favoritos. Bueno, Sí, nada sí, mal, sí. nada mal. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tradición, de la historia que se esconde detrás del helado, porque ahora estamos muy acostumbrados a verlo, pero realmente... ¿De dónde viene este postre? Que es mucho más que un postre, tiene muchísimas cosas detrás. Es una historia que se remonta a miles de años atrás y que ha viajado, por supuesto, por continentes, imperios y culturas hasta llegar a día de hoy a nuestras heladerías, a nuestras cafeterías y a nuestras manos en general. Aunque a veces lo asociamos únicamente pues, con las tardes de verano, lo cierto es que hoy en día su consumo está ya desestacionalizado, se disfruta en invierno, en restaurantes también, en celebraciones y también, por supuesto, en casa. Pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde proviene el helado? ¿Quién tuvo esa brillante idea de mezclar el frío con sabores dulces que nos ha conquistado a todos? Pues la historia nos lleva muy lejos en el tiempo. Se tiene constancia de que el origen del helado podría remontarse a más de 3000 años atrás y tendríamos que irnos a Oriente. En la antigua China ya se preparaba una especie de pasta que se elaboraba con leche de arroz y que se mezclaba con nieve para conservarla mejor. Era una forma primitiva de lo que hoy podríamos entender como un helado. Básicamente mezclaban esa leche de arroz, que tenía un sabor dulce, un sabor rico, lo mezclaban con la nieve simplemente para que no se estropeara. Pero al probarla y decir, oye, mira, esto resulta que está buenísimo, pues ya siguieron con eso. Algunos relatos cuentan también que en la corte de Alejandro Magno se enterraban ánforas con frutas mezcladas con miel dentro de la nieve. Era una forma también de conservarlas en frío, pues en un momento en el que obviamente en la época de Alejandro Magno pocas neveras había por ahí. Y claro, entonces ya una vez se conservaban ahí hasta que querías disfrutarlas, entonces se servían pues con esa temperatura tan fría que habían obtenido de la nieve. No era todavía el helado moderno, pero bueno, sí es una forma temprana de disfrutar de alimentos fríos, que normalmente, pues en ese momento todos los alimentos estaban calientes o templados. En torno al año 600 a.C., los chinos ya bajaban hielo de las montañas con el objetivo de conservar alimentos. Los porteadores que transportaban ese hielo, porque al final
tenía que ser una persona a la que se echara a la espalda esos bloques, dormían en establos durante sus viajes y preparaban infusiones que se congelaban durante la noche. Por la mañana las mezclaban con leche de cabra recién ordeñada que ellos mismos llevaban en la travesía y el resultado pues era sorprendentemente pues muy parecido a lo que hoy conocemos como helado. Y fueron ellos los que fueron desarrollando pues esa receta. Con el tiempo esas preparaciones llegaron hasta la corte del emperador Tang, que era el que en ese momento estaba pues gobernando en la antigua China, sí. Y ahí comenzaron a perfeccionarse. Ya cuando llega pues a donde tiene que llegar, pues a los palacios y a los templos y a las cosas, se añaden frutas exóticas, sabores más refinados. Ya era más premium. Y ya empezamos a hablar de un helado que ya es otra cosa. Ya no sabe a leche de cabra, ya sabes algo un poco más. Que por cierto, no sé si en todos los pueblos y en toda España se llama igual, pero hay en sitios que eso que dices tú de las montañas, de la nieve, se llaman neveros. Neveros. Claro, que eso no sé si es en todas partes. Claro, no igual. sé, es que yo soy de Murcia, ahí no hay, Ahí no hay neveros. ahí no hay ni nieve ni hielo. Ahí no hay. Yo soy de zona calurosa, lo siento. Pero sí puede ser como en los de la peli esta de Frozen. Sí. También sale. Eso es toda mi referencia. Toda mi referencia al frío. Es de Frozen. Bueno, ya desde China la idea viajó hacia la India y hacia Persia, y alrededor del año 400 a.C. ya dominaban pues técnicas más avanzadas para almacenar el hielo en construcciones especiales que se llamaban chakkal y que literalmente significaban foso de hielo. O sea, guardaban el hielo en un foso para que se mantuviera. Y incluso durante el verano, en épocas en las que ya hacía calor, ese hielo se mantenía y se mezclaba con azafrán y frutas para preparar una bebida helada, que podría ser como un granizado, que se llama sharbat. Sharbat, que es más o menos sorbete. O sea, más o menos la palabra sí suena familiar es porque viene un poco de ahí, de ese sorbete. Que en ese momento se hacía con azafrán. Fíjate que mezcla más rara azafrán y frutas. Pero bueno, pues quién sabe, todo es cuestión de probarlo. En Persia también existía una versión un poco más sofisticada que se reservaba, por supuesto, para la realeza, una especie de flan que se elaboraba con agua de rosas y cabello de ángel y que se servía lo más frío posible. Entonces ahí ya nos acercamos a esos helados más cremosos, muy dulces, que tenían un sabor pues más intenso. El salto hacia el Mediterráneo llegó con rapidez. En la antigua Grecia, el famoso médico Hipócrates recomendaba consumir preparaciones frías hechas con leche y jugos de fruta porque consideraba que ayudaba a revivir los humores corporales. Yo voy a empezar a decir eso. Oye, está muy bien eso. Es que, hombre, los humores corporales suben por las nubes cuando te tomas un buen heladico. No veas. Desde luego. Más tarde, en el Imperio Romano, ya se hablaba de mezclas de nieve con frutas endulzadas con miel, que era el endulzante que durante la mayoría de épocas de la historia se ha utilizado porque era el más accesible, sobre todo aquí en la zona del Mediterráneo. Y también se le empezaban a añadir vino y licores. Aquí los romanos iban con todo y decían, pues, para adelante. Iban fuertecitos. Vamos. Sí. Se cuenta incluso que el emperador Nerón ordenaba traer nieve desde los Alpes para prepararse sus propias bebidas frías con frutas y miel. O sea que en ese momento allí, pues en diferentes zonas de lo que era la antigua Roma, pues todavía el Imperio Romano no existía pues esa temperatura tan fría como para crear tanto hielo como se consumía en el imperio. Sin embargo, cuando cayó el Imperio Romano, muchas costumbres culinarias como esta desaparecieron en Europa, y entre ellas el consumo de helados. Durante siglos, prácticamente esta tradición desapareció por completo. No fue hasta unos 400 años después, ya más o menos, cuando los árabes reintrodujeron de nuevo la costumbre de consumir bebidas frías y sorbetes. Aún así, hasta más o menos el siglo XIII, el helado no comenzó realmente a expandirse de nuevo por Europa. Aquí aparece una figura histórica muy conocida, que es Marco Polo, que según la tradición, tras pasar 20 años viajando por Oriente, regresó a Italia llevando consigo recetas de postres helados. A él le gustaron mucho los helados que vio por ahí y dijo, esto me lo llevo yo. Y les lo voy a enseñar aquí a esta gente, que esto está buenísimo. Algunos historiadores, es verdad que ponen en duda esta historia porque en sus escritos no se menciona directamente el helado, pero lo cierto es que a partir de esa época Italia ya empezó a desarrollar una enorme tradición heladera, que ha llegado un poco hasta el día de hoy, porque Italia es una de las cunas por excelencia de la producción de gelato, de helados artesanales.
En Italia y luego, bueno, especialmente en Florencia, el helado comenzó a evolucionar rápidamente. Allí trabajaba un arquitecto que era también escenógrafo, ingeniero militar, llamado Bernardo Buontalenti, que estaba al servicio de la poderosa familia Medici, que fue, bueno, grandes mecenas de todo el arte y también de la gastronomía en ese sentido, ¿no? De los helados. Que a él se le atribuye la creación del gelato, el que ya hemos hablado, que es el precursor del helado moderno que hoy conocemos. A partir de ese momento ya el helado empieza a convertirse en un auténtico arte, hasta que en el siglo XVI hay otro avance científico que ayudó a perfeccionar este helado que ahora ya conocemos todos. Se descubrió que el nitrato de etilo mezclado con nieve producía temperaturas muy bajas, lo que facilitaba congelar mezclas que de forma todavía más eficiente. No tenías que esperarte a que se produjera todo ese proceso de congelación, sino que esto lo aceleraba. En ese momento, Italia ya tenía recetas riquísimas de helado que empezaron a cruzar las fronteras, y fueron precisamente los Medici, concretamente Catalina de Medici, quien empezó con esta difusión. ¿Por qué? Porque se casó con el rey Enrique II de Francia. Y, pues, como no, a Enrique II de Francia, cuando los cocineros italianos que venían aquí asociados a su nueva esposa trajeron las recetas secretas del helado, pues él flipó en colores. Madre mía. Se quedó totalmente prendado. Se quedó helado. Nunca Uf, mejor qué malo. dicho. Corta. A ver, es que Era tenía inevitable. que decirlo. Era Es que ya- inevitable. Me veo. El gran salto no se produjo, sin embargo, en las calles de París de Francia hasta 1686. Ese año, un siciliano que se llamaba Francesco Procopio dei Cotlelli, por ejemplo, abrió en París un establecimiento que se convertiría en histórico, que se llama Café Procope, y allí pues servía café, servía dulces, servía sorbetes y helados elaborados con una mezcla de leche, mantequilla, nata y huevos, que es el origen de los helados cremosos que hoy conocemos. Tan buenos eran que el propio rey Luis XVI acudió a felicitarlo personalmente, y ya eso fue como, ya explotó la moda. Y a partir de ese momento, pues el helado empezó a extenderse por toda Europa. El siglo XX ya marca un antes y un después de la historia del helado. La industria alimentaria comienza a producir ya el helado a gran escala, facilitando su distribución pues, tanto en Europa como en Estados Unidos. En España, la primera ciudad donde se popularizó el helado fueron Madrid, Barcelona y Valencia. En aquella época, pues no todo el mundo podía permitirse ir a un café o a una horchatería a tomar algo y a disfrutar de un helado, así que mucha gente preparaba sus propias versiones en casa, pues con lo que tenían a mano, normalmente pues o nieve o agua helada mezclada con esos zumos de frutas, o sea, volviendo un poco al origen. No había ni Häagen-Dazs. No ni existía nada de esto. todavía todas no esas cosas estaban. tan ricas Claro. que a nosotros nos gustan tanto, no habían llegado todavía. En realidad se parecían más a los polos que a los helados, que realmente son algo completamente diferente, pero claro, el helado tiene una producción mucho más complicada que el polo, Claro. porque el polo es un hielo. un hielo O sea, es y meter- para claro. adelante. Entonces, como los de Petit Suisse, ¿tú hacías Sí. eso? Eso es Había icónico. Unas, como, Sí, ya para lo hacerlo, diseñaron para o- eso y todo. O unos palos, mejor Sí, dicho, pero de al plástico que principio- se metían en el Petit Suisse y se quedaban Al principio era con una cuchara. Vaya, O yo lo hacía con una cuchara. cuchara. Sí, también. Y Yo es que era más pro. Eso era más profesional. Pero porque se dieron cuenta de la marca, dijeron, esto Aquí tiene hay futuro. claro. Aquí hay money. Sí. Así que bueno, eso era, pues estaban haciendo pues, los primeros polos. Antes de que existieran fábricas de helados, los artesanos heladeros distribuían los productos en bares, también en cafeterías, en heladerías y en carros ambulantes, que es lo típico que tenemos todos en mente del Sí. heladero, ¿no? Que recorrían las calles y plazas ofreciendo helados frescos durante los meses de más calor. Ya en los años 30 empezaron a aparecer los establecimientos que ya pues fabricaban helados de manera industrial, y ya en los años 50 el boom, la industria comenzó a modernizarse y a expandirse rápidamente, y ya empiezan a pues formarse un poco lo que hoy conocemos. Coincidiendo con el crecimiento económico de esas épocas, pues el consumo de helados también aumentó notablemente. Tanto que ya empezaba a consumirse pues más o menos un litro y medio de helado por Madre persona. Que eso ya empieza a crecer, digamos. En 1978 el consumo ya rondaba los 2 litros por persona al año. Yo no sé cuánto se consume ahora. Vamos a mirarlo porque ese dato Pues no lo seguramente tengo. haya crecido muchísimo más, porque Helados teniendo en cuenta- por persona al año. Claro. A ver. A ver qué nos dice. Yo apuesto A ver.
al año, pues Bueno, 14. no tanto. Anda, loco. No, menos. No. El promedio... La mitad será. O menos. A ver. Ay, Dios mío. Claro, los españoles consumieron 140 millones de litros de helado, todos los españoles Ala, juntos, claro. Claro. Pero No sé uno en solo. cuánto. 3 litros por persona. 3 litros. 3 litros Bueno, por persona. eso Tampoco nos hemos venido tan arriba. 5 helados, ¿no? O No. menos. ¿3 litros? Sí. Pues no sé, un helado, ¿cuánto será? Será... No llega a litros. O sea, No. no llega a medio litro ni menos. Ni, de medio litro. ni menos, Por que va, eso. que va. Tú imagínate una botella de litro de agua, tener que llenarla Por de eso. helado, solo de un litro ya son, yo creo, como 10 helados. 10 quizá. helados. Puede Bueno, ser. pues 10 helados. Bueno, 30 helados ya me parece mucho. Yo no sé si me como 30 helados. Bueno, no sé cuántos helados son, pero son muchos. Sí. Y bueno, que es verdad que a pesar de esta producción industrial que ya hemos hablado, que fue ese boom que, digamos, democratizó el consumo de helado, ahora estamos viendo como que se va todo hacia otro punto, ¿no? Buscando esos helados un poco más artesanales, helados de calidad, nos hemos hartado un poco de los sabores artificiales, Sí. de los colorantes, de los azúcares por un tubo, y pues vamos buscando un poco esa heladería artesanal La que... natural. Sí, natural Claro. y con ingredientes cuidados, que sabemos de dónde provienen, que es un método, pues digamos, que cuida, ¿no? Todos los detalles. Y cada vez hay más de estas pequeñas heladerías que se proponen hacer las cosas bien. Y si te parece, Marco, vamos a hablar con alguien Vale. que viene de una de esas heladerías y que pues se curra los helados, vamos, como si fueran sus bebés. ¿Te Qué parece guay, bien? Qué guay, eso me gusta. Pues venga, en un momento. vamos a llamar a ver si nos coge. Cuida tu alimentación para una vida saludable con la Gastroteca, con Ana Plaza.